Bueno, Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de hoy del Diplomado de Educación Cristiana, clase de Introducción al Metodismo. Y hoy estaremos hablando de la segunda. Hoy tenemos la segunda clase, hoy tenemos las exposiciones de los participantes, donde ustedes mismos nos van a ilustrar sobre estos temas tan interesantes de lo que es el metodismo, nuestra historia, desde el principio, ¿no? Así que vamos a gozar muchísimo esta noche y aprender muchísimo, ¿bien? Así que vamos a orar al Señor. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos este momento tan especial que nos concedes estar aquí, aprendiendo cada día más sobre este santo camino, este santo llamado que nos has hecho y en nuestra iglesia amada Metodista Libre, y que nos concedes el privilegio, el honor y la honra de conocer más y más de esta heredad que nos ha tocado. Que de acuerdo nos cayeron en lugares de éxitos. Ayúdanos a aprender cada día sobre la historia de la iglesia y poner esto en práctica en nuestras vidas y ayudar a otros que quieran conocer estos conocimientos también, que quieran conocer estos datos, estas informaciones históricas. Que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos. Hoy tenemos que aprendernos de memoria, ¿se acuerdan? La misión de la iglesia. Pero vamos a dejar eso para último, ¿qué le parece? ¿O le damos adelante? ¿Cómo prefieren? Para último. Para último. Ah, ok. Sí, para último, está bien. Pues comenzamos. Mire, antes de iniciar, quiero darles unos puntos interesantes aquí que yo elaboré. Miren, le voy a dar 20 puntos. Punto número 1, Juan Wesley nació el 17 de junio de 1703, el fundador. Punto número 2, Carlos nació el 18 de diciembre del 1707. Esto lo digo para que vean su diferencia de edad, 4 años. Número 3, Juan Wesley fue ordenado diácono el 25 del mes 12 del 25 y a los 23 años, y fue ordenado presbítero el 22 del mes 9 del 28, como 2 años después, 3 años después. Lo que quiere decir que la ordenación para los tiempos de Wesley y su denominación no tenía esa edad marcada que tenemos ahora los metodistas, que para ser presbítero tiene que tener más de 30 años o 30 años cumplidos. ¿Se da cuenta? Mire cómo Wesley en aquel tiempo pudo lograr llegar a presbítero antes de los 30 años. 4. Carlos Wesley se convirtió de verdad el 21/5 del 38 y Juan el 24/5. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos tuvieron una experiencia maravillosa de recibir a Cristo, de transformar su vida, aún después de ser ministros ordenados de la iglesia anglicana. Esto es muy doloroso para la iglesia anglicana en un sentido, al nosotros tener esta historia y saber que este hombre estaba aún ministrando en su iglesia y no estaba totalmente convertido a Cristo. Era algo tan terrible, pero es parte de su historia. Punto número 5, Juan en Bristol en el 39. En el año 39, lidiando con los moravos, fundó la primera sociedad. Número 6, la primera capilla metodista fue fundada el 12 de mayo de 1739. Bien, gloria a Dios. Bien, entonces también el número 7, George Whitefield nació en el 14. Era una persona de escasos recursos. Número 8, el Club Santo fue fundado por Carlos y dirigido por Juan. Número 9, George Whitefield se une al Club Santo en el 35, del 1700, claro. 10, Zinzendorf, líder de los moravos, fue una persona a la que influyeron los moravos en la vida de Juan Wesley. Número 11, en desacuerdo con las enseñanzas moravias, se dividieron en el 1740 y fundan la sociedad puramente metodista. Bien. En el punto 12, en el 1742, Wesley usa el sistema de clases, grupo pequeño, que hoy también equivale a lo que son células. Número 13, en el 1744,
Fue la primera conferencia anual metodista. Después de 2 años se formaron los circuitos y luego los distritos y luego los superintendentes. O sea que eso está en la mente de Wesley desde el principio. En 1744, bueno, ya el punto número 14, Juan Wesley y George Whitefield tenían problemas por el tema de la predestinación, ¿bien? Y en la conferencia anual del 1770, Wesley atacó duramente el tema de la predestinación. Wesley ganó en los postulados y el resultado fue confirmar el carácter arminiano del metodismo wesleyano. Nota, ese mismo año muere George Whitefield. No sé qué es raro, porque se tuvo que morir el hombre el mismo año que perdía la batalla de la predestinación. Fue extraño eso. ¿Entendieron esta parte? Esta parte muy interesante, porque las conferencias de ese tiempo eran súper interesantes. Especialmente porque se iba a discutir puntos de profundidades, de cambios. Hoy día no hay nada que cambiar. No vamos a discutir nada de eso a las conferencias. Aquí vamos a votar rápidamente y a elegir. A los dominicanos nos gustan los votos. Mire, es una cosa tremenda. Saber que somos parte de un sistema parece que nos encanta demasiado. Y esto es básicamente lo que lograron en esta conferencia. Bien. El número 15, Carlos Wesley murió el 29 de marzo del 88. Fue siempre más conservador que Juan y más anglicano. Además fue compositor de los himnos del metodismo. Una de sus canciones famosas que dice oíd un sol gigante estela, el de Navidad, bien, por ahí se va. 16, perdón. Juan se casó con una viuda llamada María Basilei, la cual fue una desdichada unión llena de sinsabores para él. Se dice en algún libro por ahí que un día llegaron sus amigos a su casa y encontraron a la doña dándole un par de pecosadas a Wesley y reguindada de los cabellos de Wesley. Fue algo tremendo. Pero eso es un libro que dice eso por ahí. 17. Después que Juan Wesley volvió a Inglaterra y crea el metodismo, formalmente el metodismo llega a América con Felipe Embury en 1766 en Nueva York. Y luego Wesley envía a Francisco Asbury a la primera conferencia metodista en América en el 1773. Juan Wesley no dejó hijos, falleció en Londres el 2 de marzo de 1792. Falleció serenamente a los 88 años de edad, predicando hasta el último día, casi hasta los últimos, un poco día antes de su muerte, todavía estaba predicando. 19. En agosto de 1860, Benjamin Titus Robert funda en Estados Unidos, Nueva York, la Iglesia Metodista Libre. Bien, Metodista Libre. Y número 20 y último punto, en 1889, Samuel Mills, por Montecristi, misionero metodista libre, llega a traer el evangelio a República Dominicana. Esos 20 puntos son un resumen muy interesante que queda grabado. Así que ahora mismo vamos a iniciar con la exposición. El primer tema es nuestra herencia de las Sagradas Escrituras. Bien. A ver, Joaquín, ¿quién le toca el primero? El hermano Plinio. Muy bien. A mí me toca el primero. Ustedes, el hermano Plinio. Todo el mundo en mute. Hasta yo. Bueno, en la unidad 1 tenía 6 temas. Primero, la misión de la Iglesia Metodista Libre, que es hacer conocer a la gente en todas partes el llamado de Dios a la integridad por medio del perdón y santidad en Jesucristo, e invitarle a entrar a la membresía y preparar para el ministerio a todo aquel que responda por la fe. Ese era el tema. El segundo tema, nuestra herencia de la Sagrada Escritura. Y decía ahí, nota importante, que la herencia más grande de todas las edades es la palabra de Dios
revelada en la Biblia. Esa es nuestra herencia más grande. El tercer tema, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Y decía que el hombre era perfecto y sin pecado, ¿verdad? Adán era perfecto y sin pecado. Y claro, tenía libre albedrío. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El cuarto tema era la caída del hombre. Cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron, trayendo las consecuencias de depravación, separación de Dios y muerte. Desde entonces la humanidad ha sido víctima de una naturaleza pecaminosa, esa inclinación a pecar, y es expuesta, ¿verdad?, a la muerte eterna, Una pregunta para usted, antes de cambiar a otro punto. Ajá. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva, que llamamos la caída o la gran caída? La desobediencia a Dios. Que no tiene que ver con nada sexual entre ellos. Nada. Bien, es muy bueno que se aclare esto porque... Sexual lo hizo Dios para beneficio de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué le podemos decir nosotros a una persona que nos dice que el pecado de Adán y Eva, comerse la manzana, fue la relación sexual? ¿Qué usted le diría? No, yo le diría que no, que se ve bien claro, en la Biblia está claramente indicado de que el pecado fue la desobediencia. Dios le dio una orden y le instruyó que no comiera, ¿verdad?, del árbol de el bien y el mal. Ok, y para los que te digan, por ejemplo, que esa es una metáfora de la sexualidad, porque tenemos muchas canciones donde muchos poetas también han dicho que el gran fruto no es un árbol en sí, sino que era una metáfora, una figura retórica de la sexualidad. ¿Qué le diríamos? Bueno, yo le diría que no, que ahí no está hablando subliminalmente y está enfocando, el gran enfoque es en la desobediencia del hombre. Ese es el enfoque que tiene esa historia. Bien, también podemos encontrar en los mismos versículos que nos dice claramente que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó y le dijo, multiplicaos. Bueno, sí, claro. Y la multiplicación del ser humano es a través de la relación sexual. Claro, o sea que, no es pitando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si antes de pecar ya Dios le había dicho multiplíquense, entonces eso implica de manera total que la sexualidad no era el fruto prohibido. Bien, claro. Continúa. Bueno, entonces el quinto era la caída del hombre, que ya, ¿verdad?, hablamos, y ahí se experimenta, ¿verdad?, la separación de Adán y Eva de Dios, la separación, y la muerte, eso trajo, ¿verdad? Desde entonces la humanidad carga con esa naturaleza pecaminosa. Le voy a hacer otra pregunta ahí en ese mismo sentido. Y si la gran caída del hombre fue ese tema de que el hombre pecó, una pregunta, la imagen y semejanza que tenía el hombre con Dios en la creación, en el punto número 2 que usted puso, número 3, perdón. Esa imagen y semejanza, ¿cómo era? ¿Era física? ¿Cómo? Los blancos son de Dios y los prieticos somos de Satanás. A imagen y semejanza, ¿verdad? Espiritualmente, a imagen y semejanza, con el conocimiento, ¿verdad? El libre albedrío y lo bueno, ¿verdad?, de Dios, la santidad, la pureza de Dios. Ok. Esa es la semejanza. Siervo, interesante. Porque cuando el hombre perdió su imagen, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entonces estamos restableciendo nuestra imagen de santidad, de pureza, de justicia con Dios, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Y en ese mismo punto, no sé si le sigo dando duro a usted, varón, pero a usted le toca ese tema. Le pregunto,
¿Cuáles eran los dos árboles totalmente diferentes que habían ahí en la creación? Dios creó dos árboles sobrenaturales. ¿Cuáles eran esos dos árboles sobrenaturales que estaban ahí en el huerto? El árbol del bien y del mal. Uh-huh. La puede pasar Karina esa pregunta sin problema. Sí. Mira cómo abrió los ojos, mira. El árbol del bien y del mal es que yo recuerde así rápido. Ajá. Vamos a ver si Nelsi le ayuda. Nelsi. Daniel, déjame terminar ya el temita y tú le pasas entonces la pregunta. No, es que desde que termine esa pregunta seguimos el tema, bueno. porque está en ese subtema. Sigue en la unidad, ok. Sí, porque está en ese subtema. Después que cambiemos ese unidad. subtema ya no caemos en esa pregunta nunca más. Ok. Pues está bien, entonces esa trilogía de Zeneida y los Álvarez que están ahí, ¿qué me dicen? Ustedes son tres y ya Plinio dijo que había un árbol. Falta otro. ¿Cuál es el otro? Sobrenaturales. Del saber, ¿no? ¿Me escuchamos bien? No me escucha, les repito. Habían dos árboles sobrenaturales en el huerto. ¿Cuáles eran esos dos? Eran dos, el árbol del bien y del mal, Ajá. y de la sabiduría. No, falta otro. Vamos a ver. Tres. No. Lo que pasa es que hay uno, no, es hay que uno de esos que usted... es uno solo. Vamos a preguntarle a Giselle Rodríguez. Me falta un árbol ahí. Para seguir con los temas. Porque es hermosa. La sabiduría. No. Porque es hermosa. Ajá. Me falta uno. Vamos a tirarle entonces la pregunta a Angélica Figueroa. El árbol de la vida. Y el árbol de la vida. Amén. Yo digo que el árbol de la vida eterna. Correcto. Señores, habían dos árboles. El árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y el mal, que es el fruto prohibido, y luego estaba el árbol de la vida. Recuerden, siempre hubo un árbol prohibido, porque primero estuvo prohibido el árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y el mal, hasta que el hombre pecó, y después que el hombre pecó, entonces se le prohibió la entrada y el paso hacia el árbol de la vida. Dios puso un querubín con una espada y otra espada que revolucionaba para que nunca tuviera acceso al árbol de la vida, porque si tomaba de ese árbol, ya usted sabe lo que iba a pasar. Así que luego, cuando estemos dando otra materia, ustedes van a saber cuáles eran el significado, para qué servían estos árboles. Pero muy bien, continuamos con Plinio. Y bueno, el punto 5, el tema 5 era la historia del pueblo de Israel. Sí. Ahí se ve cómo Dios escoge a Abraham y para en él ir llevando el plan, ¿verdad? El plan de salvación. Y bueno, ahí se ve desde Abraham hasta que cae los babilonios conquistan al pueblo de Israel, luego vuelven a Jerusalén, se ve todo eso, un resumen de eso. Y el sexto punto era la redención de la humanidad y con la muerte de Cristo, ¿verdad? Para perdón de los pecados. Usted me dejó muchísimos datos, detallitos bonitos ahí de la historia del pueblo de Israel. Imagínate. Ni siquiera Moisés me lo mencionó. Oye, no sea tan tacaño. Bueno, Daniel, es que si son 20 temas, vamos a durar hasta las 3 de la mañana. No, porque mire, a usted nada más le queda una hoja. Ya, a usted nada más le queda la redención de la humanidad. No, yo digo entre todos los estudiantes. Si van a exponer. Pero bien, bueno, de la historia, perfecto. Él comienza, selecciona a Abraham para comenzar a trabajar, ¿verdad? Sí. Viene el hijo, tienen Jacob, por problemas de una hambruna, tienen que ir a Egipto, allá se quedan en Egipto, el faraón próximo que viene desconoce los favores que
tenían a José y a su familia y entonces son esclavizados, pasan 400 años en esa esclavitud y entonces ahí se levanta Moisés, que trata de verdad liberar, tiene un pensamiento y Dios tiene que ponerlo, allanarlo, a coger un poco de lucha para que vea cómo es que él va a liberar, y entonces coge a Moisés y libera el pueblo de Israel. Muere Moisés, pasa a Josué. Entonces la promesa que le había hecho de la tierra prometida, Josué es el encargado, ¿verdad? De repartir, ejecutar, y de ahí que las cuerdas me cayeron en lugares de todo eso. Bueno, entonces viene la desobediencia del pueblo, la constante desobediencia del pueblo de Israel, el periodo de los jueces. Dios empieza a mandarle profetas por el pueblo, la desobediencia del pueblo. El pueblo no obedece y al final Dios lo que manda entonces el castigo. Y los babilonios, ¿verdad? Entonces, bueno, viene el periodo de los reyes, el pueblo pide reyes, ¿verdad? Comienza con Saúl, David, Salomón, luego los egos de los hijos, ¿verdad? Hace que se divide el reino, el reino el reino del norte y el reino del sur. Correcto. En el reino del norte, Mire, Plinio, ¿sabe que hay una gran cantidad de creyentes en la iglesia que no tienen ni remota idea de lo que era el reino del norte y el reino del sur? Y ven que de repente está peleando Judá contra Israel, y como que dicen, ¿qué es lo que está pasando? Como Judá, entonces no comprenden que el pueblo de Israel se dividió en dos, el reinado del norte y a las 10 tribus, y el reinado del sur con 2 tribus al principio, por el amor a David. Y por eso se llama Judá, por eso se llaman judíos, los israelitas. Bueno, en fin. Está bien. Te toca el último tema, redención de la humanidad. De la humanidad. Entonces ahí vemos el plan de salvación, ¿verdad? Que en la Biblia encontramos Dios revelando su plan de salvación, y que con la muerte de Cristo, para perdón de los pecados, vemos la muerte expiatoria de Cristo, la muerte redentora de Cristo para el perdón de los pecados de la humanidad, para el que cree en él no se pierda, ¿verdad? Y tenga vida eterna. Correcto. Entonces, nuestra iglesia, la Sagrada Escritura es el conocimiento del plan de Dios para la preservación y la salvación de la humanidad. La salvación de la humanidad, sí. Qué bueno. Vamos al tema número 2, excelente posición de Plinio. Un aplauso, gloria a Dios, aleluya. Que Dios te bendiga, hermano. Qué bueno. Gracias. Vamos con el próximo. Número 2, Hulda, ¿quién es? La hermana Alba Iris. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Me escucha? Sí, señor. Amén, le escuchamos. Porque veo como que no sé si, bueno, amén. Bien, nosotros tenemos el capítulo 2. ¿Usted tiene cámara, sierva? Sí, yo tengo cámara. No la vemos. Eso es lo que veo, que no me está girando. Actívela. Déjeme ver. Estoy nueva. Ay, santo. Aquí estamos, pastor. Ahí ahora sí. Ahora sí. De que ahora sí. Bien, nosotros tenemos el capítulo 2. A ver si pueden ver un chin ahí, ¿verdad? Ahí sí. Tenemos el capítulo 2. En este capítulo 2 estaremos hablando de nuestra herencia, de la historia de la iglesia. En este capítulo 2 tenemos una división y podemos decir que consideramos en este capítulo la historia de 2 épocas de la iglesia bajo los títulos la iglesia primitiva y la iglesia de la Edad Media. En este capítulo vamos a estar
observando dos momentos históricos en el cual estuvo involucrada nuestra iglesia, ¿verdad que sí? Entonces tenemos la parte de la iglesia primitiva, que es la parte de los apóstoles. En este punto de la parte de la iglesia primitiva tenemos 4 aspectos importantes. El primero es la inauguración de la iglesia, el segundo, la expansión de la iglesia primitiva, el tercero, la adoración en la iglesia primitiva, y el cuarto, los obreros en la iglesia primitiva. En esta parte, estuvimos leyendo en el material que esta inauguración de la iglesia primitiva es la que todos conocemos del día de Pentecostés. La iglesia primitiva fue la que fue fundada por Cristo, donde seleccionaron los apóstoles, donde vino la evolución de cómo fueron aumentando los creyentes en lo que es el evangelio de Cristo. Entonces, por eso tenemos la inauguración, que como le decía ahorita, es el día del Pentecostés, que todos lo conocemos, que es donde el Espíritu Santo pues vino y tomó posesión, ¿verdad que sí?, de lo que le estaban esperando. Y donde ese día se convirtieron 3,000 personas aproximadamente. Entonces, tenemos la expansión, que es donde fueron, aparte de los discípulos, donde siguió aumentando lo que es el evangelio, a través de que más personas se iban convirtiendo y más personas, por ende, iban predicando la palabra de Dios. Aunque tenemos que destacar que en esta parte de la iglesia primitiva, la iglesia era perseguida, había mucha persecución porque el evangelio no era aceptado. Entonces la iglesia era muy perseguida. Y tenemos aquí la parte de la oración de la iglesia primitiva, ya que ellos adoraban, se iban reuniendo, dice el material que ellos se iban reuniendo, y también dice la palabra, se iban reuniendo en diferentes casas y iban haciendo culto a Dios. No tenían una iglesia específica, un templo específico o una sinagoga, como se llamaba en ese momento, para realizar los cultos. También en esta iglesia primitiva pudimos conocer lo que eran los obreros, cómo estaba organizada la iglesia primitiva para este trabajo. Dice que estaba organizada por los administradores, que nosotros también lo conocemos como obispo, por los presbíteros y por los diáconos. Cada uno, si podemos ver el material, cada uno tenía una función específica, ya que en el caso, un ejemplo de los obispos, que eran los administradores, en este caso los apóstoles, ellos se organizaron de forma sistemática, por decirlo así, para hacer el trabajo con funciones diferentes, pero estas funciones no demigraban, que es bueno, hermano, aclarar, no demigraban el que si yo era diácono, era menos que el que era obispo, o si yo era presbítero, era más o menos que el que era diácono, sino que cada uno tenía una función específica de la cual se iba a encargar. Esta es la parte de la iglesia primitiva. Entonces también tenemos acá la parte de la iglesia de la Edad Media. En esta parte, hermano, la iglesia de la Edad Media es cuando vemos que el Estado... Elba, ¿cómo está usted? Mire, le tengo una pregunta, una preguntita. Sí, dígame, le oigo, le escucho. ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿La católica? Bien. Ah, pues dígame, pastor. No, la pregunta es, ¿cuál fue la primera iglesia? Que si fue la católica. ¿Que cuál fue la primera iglesia? Ajá. No fue la católica, como piensa mucha gente, no. Ah, ¿y cuál fue? La primera iglesia fue la iglesia primitiva. Ok. La iglesia primitiva. Excelente. Sí, y ya al año 300, sí, la iglesia pasa a nombrarse universal, Iglesia Universal de Cristo, que significa católica. Exacto. La palabra católica significa universal, y todavía ahí ni siquiera era lo que hoy conocemos como iglesia católica. Eso ya se dio como por el 800 con la caída, con la conquista de Jerusalén, luego la caída del Imperio Romano del Oriente, y así. El papado de Roma adquiere el obispado de Roma adquiere el papado, pero eso será posteriormente y usted va a hablar de eso. Dale para allá. La iglesia de la Edad Media. Sí, tenemos entonces la iglesia de la Edad Media. En esta iglesia vemos cómo el Estado asume la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque había un detalle, ya no eran 2 o 3 los creyentes,
como eran ante la minoría. Ahora los creyentes vienen y toman la parte de que son muchos y que deben de ser tomados en cuenta. Y el Estado, yo siempre digo, pastor, que el Estado siempre anda buscando su ventaja en todas las etapas que ha sido conformado. Entonces viene el Estado y asume la iglesia primitiva, y aparte de eso, porque se convierte Constantino. Viene y se convierte, entonces asume la iglesia evangélica, y ya como él se convirtió en muchas personas a nivel de otra clase social, viene también y se convierte, y ellos vienen y toman la iglesia, pero la iglesia llega a una etapa, a mi entender, que es corrompida, porque ellos no simplemente creen en lo que creía la iglesia primitiva, que era en lo que nosotros creemos que es la Trinidad, sino que ellos creían también en otros dioses. Y lo que hicieron fue juntar la iglesia primitiva con otras ramas y otras creencias. Entonces, en esta parte entró lo que es el paganismo, que invadió la iglesia, con lo que acabo de explicar, ya que habían algunos que adoraban otros dioses. Y también tuvimos una parte, que es el último punto, que es la organización eclesiástica, que en esta parte pues ya la iglesia da un salto, porque ya la iglesia que antes era perseguida, pues es aceptada. Claro está, dentro de esos renglones que estamos viendo y con esas limitaciones, que hace un cambio radical a lo que era la iglesia primitiva. Entonces en esta edad media ya la iglesia primitiva no es perseguida, pero sin embargo es afectada, ya que está unida o enlazada con otras creencias, y vemos que quien la dirige ya no es quien la dirigía antes, que eran los apóstoles, que eran esos hombres de Dios, sino que quien la dirige es el Estado, y en este caso el gobierno que estaba representado en ese momento. Esta es la parte un poquito global. También tenemos las preguntas, ya usted me dice si sigo, si me paro, si tiene alguna pregunta que hacerme, porque no sé el tiempo que tenemos para dicha exposición. Dígame usted, pastor. Daniel, Pastor, ¿me estás en escuchó? mute. Está mute. Porque no escuché. Sí, que me muteé para que no se viera nada para ella. Bien, lo que quiero decir que en ese tiempo, en el año 300, no en la Edad Media, cuando Constantino se arrepiente, pero al principio la iglesia dejó de ser una iglesia perseguida para ser una iglesia apoyada. Luego, los mismos emperadores estaban dominando la iglesia. Y luego vemos cómo se da un giro tan terrible que ya es la iglesia la que domina el imperio. O sea, llegaron a haber papas que eran emperadores. O sea, los jefes del mundo. Bien. Sí. Por eso vemos que en la Edad Media, También. la revolución en contra de Roma, no solamente en contra de Roma, es en contra de la iglesia de Roma. Vemos que la reforma protestante es una liberación no solamente política, sino teológica de Roma, ¿no? O sea, lo que debemos entender esa parte. El paganismo fue entrando a la iglesia de manera gradual y así sucesivamente. Bien. Entonces, hay unas preguntas ahí, me imagino que usted la llenó, ¿no? Sí, claro, sí. Sí. ¿Qué heredamos de la iglesia primitiva? A eso me refería ahorita, que le dije que permiso, escúcheme. Alexa, no escucho. ¿Qué heredamos de la iglesia primitiva? Sí. De la iglesia primitiva heredamos el deseo de expandir el evangelio y la creencia de que Cristo volverá, y también que cada creyente debe ser un testigo entusiástico de las maravillas de Dios. ¿Y qué heredamos de la iglesia de la Edad Media? De la iglesia de la Edad Media, la tradición de una iglesia cotidiana. En esta parte heredamos que la iglesia recibe el apoyo del gobierno en lugar de la persecución. Ok. Que hasta el sol de hoy pues, estamos disfrutando de ese beneficio en nuestro país. Aplauso para usted. Vamos al capítulo 3. Nuestra herencia de los movimientos evangélicos.
Hay personas en la sala de espera según Gloria. el grupo de chat. Yo ya entré. Amén. Ah, ok. Seguimos con el hermano Leonardo. Bien, capítulo 3, nuestra herencia de los movimientos evangélicos. Este capítulo comienza con una introducción muy buena y es sobre el cristianismo evangélico, que es un movimiento evangélico que acepta como su única regla de fe y conducta el evangelio de Jesucristo, o sea, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. No se ve puramente como una organización en sí, sino más bien como aceptar esta creencia como convicción. Entonces, cuando se acepta la creencia del evangelio como convicción y no como una organización en sí, entonces de ahí es que a través de los años y de los siglos vienen lo que son las reformas y cómo se levantan grupos dentro de la iglesia para velar para que se mantenga lo que es la verdad dentro del cristianismo. Entonces, a medida que la iglesia se va alejando de la verdad, ahí es que van surgiendo entonces estos grupos, comenzando por el Antiguo Testamento. Vemos el primer punto, sectas evangélicas en el judaísmo, y vemos allí que los judíos siempre se han distinguido como hombres religiosos y su celo, ¿verdad?, por lo que es la palabra de Dios. Cuando en el judaísmo se iban introduciendo costumbres paganas, entonces fueron surgiendo grupos como los recabitas, que en un momento dado se apartaron en cierto modo y no se mezclaban con todas las ciudades para evitar contaminarse. Y también vemos los nazareos, los cuales hacían votos de santidad y ellos deciden, como una forma de identificarse, por ejemplo, decidían no cortarse el pelo y se podía ser nazareo por un tiempo definido o de por vida también. Entonces, este grupo también buscaba lo que era preservar la palabra de Dios, al igual también que los profetas. Todos los profetas tenían prácticamente un mismo mensaje, que era el mensaje del arrepentimiento. Es por ello que los judíos consideran tanto a Juan el Bautista como a Jesucristo, lo consideran como profetas, porque Juan el Bautista predicaba, por ejemplo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y Jesucristo también predicaba lo mismo, de que tenían que arrepentirse y convertirse. Entonces, es por ello que los judíos aceptan tanto a Jesús como a Juan el Bautista como profetas, aunque no aceptaran a Jesús como el Mesías. Pero sí, ya en el pueblo de Israel, entre lo que es la parte del Antiguo Testamento y la venida del Mesías, hay un periodo de unos 400 años que se le llama como el periodo de oscuridad, donde no hay muchos detalles, pero sí hay grupos que se mantienen, como es un grupo llamado los Hasidim, que este grupo esperaba realmente la llegada del Mesías. Y ya estando el propio Jesucristo, estando Jesucristo
en el pueblo de Israel aquí sobre la tierra. Aunque la Biblia menciona a los fariseos y a los saduceos, hay un grupo que no se menciona, pero que sí existió, que fueron los esenios, que este grupo estaba formado por gentes sencillas y piadosas, y los cuales esperaban realmente la llegada del Mesías, aunque el Mesías estaba entre ellos. Entonces, luego el segundo punto que vemos ahí es los movimientos evangélicos en la iglesia primitiva. Podemos ver allí que la iglesia primitiva, en principio, en el primer siglo, se mantuvo fortalecida y bajo la creencia de lo que fueron los principios de los apóstoles. Pero ya para el siglo segundo, para el siglo II de la iglesia primitiva, la iglesia se va alejando de lo que son los principios apostólicos, y es por ello que surge una primera persona llamado Tertuliano, que es en el siglo II de la iglesia primitiva, que vamos a decir comienza como uno de los primeros reformadores. 50 años después de Tertuliano, entonces surge un obispo llamado Hipólito, quien comienza a protestar por la corrupción de vida y práctica en la iglesia de Roma. Entonces, cuando Hipólito comienza a protestar por estas malas prácticas, se crea un movimiento que fue llamado los novacianos en el oeste y los puritanos en el este. Entonces, este grupo fue creciendo tanto en el norte de África, en Constantinopla, en Italia, en Francia, hasta llegar a España, que toma tanta fuerza que ya se veía en cierto modo como una amenaza para el imperio o para Roma. Es ahí entonces cuando Constantino, viendo que estos grupos de cristianos constituían en cierto modo una amenaza para el imperio, es allí cuando Constantino entonces, sí. Bueno. Es allí entonces cuando Constantino decide unirse al cristianismo, aunque Constantino no se arrepiente realmente de corazón en sí, porque él entiende que si él se bautiza, no sé si alguien me está hablando, pero... No, es un celular que está sonando, pero sigue. Ok. Entonces, por ello que Constantino entiende que si él se bautiza, pues ya con eso, con la práctica del bautismo, pues ya todos sus pecados son borrados, y entonces él decide quitarse el manto imperial en lo adelante, y entonces vivir con unas vestiduras sencillas, entendiendo de que ya con eso sus pecados, vamos a decir, fueron eliminados. Y entonces, un año después de él haberse convertido al cristianismo, él muere. Entonces, ahora la iglesia, en este tercer siglo, pasa a ser de ser perseguida a ser una iglesia, vamos a decir, con apoyo del gobierno. Es allí entonces cuando entran dentro de la iglesia lo que son algunas prácticas que no son vamos a decir, santas. Entonces, ya los pastores,
Varón, avánzame a el espíritu evangélico en la Edad Media y cristiano evangélico dentro de la Iglesia de Roma. Bueno, de la Edad Media podemos ver que durante el siglo XII en Francia, ¿verdad? Florecieron numerosos grupos de cristianos, y es allí cuando en la ciudad de Albi, en Francia, surge un movimiento con principios verdaderamente cristianos, y entonces este grupo crece tanto que se le llama los albigenses. Y cuando este grupo crece de una manera tan grande, entonces hubo un papa llamado Inocencio III que dirigió una cruzada para perseguir a estos cristianos, pero estos mismos cristianos, a pesar de ser perseguidos por el papa Inocencio III, ellos recibieron de los mismos moradores, recibieron muchísima protección. Entonces, este grupo tenía algunas convicciones o algunas doctrinas, que era, por ejemplo, que la fe verdadera siempre venía acompañada de buenas obras. También predicaban que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y también que la gracia de Dios se recibe por medio de la fe y no por los sacramentos, así como otras, como lo que las personas realmente debían de confesar los pecados solamente a Dios y no a ningún sacerdote o al papa en este caso. Bien, gracias, Leonardo. Vamos a aquí. Okay. Lo que continúa de Leonardo es simplemente que durante todo el tiempo de la historia de la iglesia, no importa, exacto, siempre hubo gente buena, gente evangélica dentro del grupo. Incluso hoy día podemos ver gente buena dentro de la iglesia católica, gente buena dentro de los adventistas, gente buena dentro de los testigos de Jehová, inclusive los testigos de Jehová, oiga, ahí aparece gente buena. Entonces, por eso digo, siempre hubo gente con la intención de buscar de Dios, no importa en la parte de la historia en que se encuentra. Luego, esa parte del amanecer de la reforma, sugiero que ustedes la utilicen en este mes de octubre en sus iglesias, hablando del amanecer de la reforma y de la reforma. Vamos a la siguiente exposición. Seguimos con la hermana Joeni. Bien. Buenas noches. Bueno, esto es un capítulo muy bonito donde nos aclara muchas cosas. Me gustó mucho porque nos habla realmente nos fundamenta más en lo que es realmente ser cristiano. Dice nuestra herencia de la reforma, ¿verdad? Aquí vemos en el capítulo 4, habla sobre nuestra herencia. Esta herencia vino desde las diferentes edades, ¿verdad? Hubo unos movimientos evangélicos de protesta, en donde aquí tuvo dos grandes debilidades, que para que la iglesia fluyera era lo que lo mantenía rezagado. Esta era la ignorancia en la mayoría de la gente, y porque pocos sabían leer y escribir, tenían poco manejo, poco conocimiento. Estamos hablando ya en la edad media, se veía ahí la ignorancia de las personas y poca supervisión, o sea, no tenía a nadie que lo supervisara directamente para realizar un cambio en el proceso que se estaba dando. Vemos ahí entonces cómo desde ese momento hubo esa debilidad, provocando un sinnúmero de cambios que fueron a darse en ese momento. Una parte especial que habla también es donde la Iglesia Romana Católica hizo convenios, y a través de esos convenios, entonces era como si fuera un intercambio entre esas masas. Por eso ellos mantenían el poder que tenían, y así
los militares, grandes militares que se daban en ese tiempo, recibían convenio para, por ejemplo, sus nombramientos, ¿verdad? Sus altos rangos, etcétera. Y aparte de eso, entonces, también recibían donaciones la iglesia. Esas eran las dos partes fundamentales de ahí. Ya dentro de eso, como se vio esa necesidad, hay personas que se unieron, vieron todo lo que estaba pasando, hubieron movimientos religiosos que se dieron en ese entonces, donde ocasionaron muchas situaciones. Las personas tuvieron un cambio, ya que se motivaron algunos para que hubiera ese cambio. Se vio también una reforma, ahí habla de la reforma que pasó, donde los pobres llegaron a hacer un cambio en sus vidas y para ellos mantenerse lo que hacían era cultivar la tierra y pagaban entonces atributos a la iglesia para ellos poder seguir estar ahí. La iglesia tenía la máxima autoridad en ese tiempo, o sea, por eso había una rezagación, vamos a poner así. Ellos pagaban tributos. Pagaban tributo para ellos poder pertenecer y estar ahí en la iglesia. Ya luego cuando vino la reforma en la Edad Media, para conquistar esa parte, hacían peregrinaciones, ¿verdad? A mano de los tureos. Visitaban lugares sagrados, y entre otras cosas hacían cruzadas, que es parte también de lo que se vive actualmente, que ellos siguen con esa parte. Cayó en manos de los maometanos, esa parte, hacían cruzadas donde tuvieron efecto la vida en Europa. Estábamos hablando de esa parte donde pasó la reforma. Los viajeros del Oriente encontraban las civilizaciones. La cruzada no era eso. Bueno, esa parte yo la entendí así. Decían que muchos de los caballeros y los peregrinos en Europa hicieron viajes a esas tierras, ¿verdad? Sí, pero uno iban a una cosa y otro iban a otra. Ajá. Uno iban a reencontrarse con la Tierra Santa, los lugares de Jesús, estos son los peregrinos. Pero los caballeros iban a pelear por la Tierra Santa y quitarse pero volvió a estar en manos de los maometanos próximamente. Ellos no pudieron retener a Jerusalén. Y hasta el día de hoy es así. Si hubiesen retenido Jerusalén, hoy Jerusalén fuera de los católicos. Y hoy la mitad de Jerusalén es todavía de los mismos maometanos, o sea, de los palestinos, de los árabes. Y la otra mitad es de unos judíos que pudieron reconquistar una parte de su territorio, pero eso fue posteriormente. Pero también. Sí, entonces también otra parte que hablaba ahí era cuando ellos se estimularon, ¿verdad? Hacia ya no ser simplemente sembradores, ¿verdad? Sino que se convirtieron en comerciantes a través de traer telas, metales, etcétera. Buscaban esa parte, eso lo trajeron más cuando hicieron ese viaje para allá, ¿verdad? Adoptaron esa parte y vinieron a hacer ese trabajo aquí. Se convirtieron más en comerciantes, ya dejaron las tierras un poquito más, estaba más surgido. También hubo una parte que me llamó la atención donde decía que surgieron ligaduras, ¿verdad? Para ganarse ellos la vida. Y se excluía el dominio de los grandes señores feudales en esa parte. Ya entrando entonces en lo que fue el movimiento evangélico. Sí, pero oye, el feudalismo fue cayendo producto del mismo tema de cambio de actividades comerciales. Los grandes señores feudales, que eran los dueños de la tierra, ponían a la gente a trabajar. Y esa gente tenía que pagar un tributo a ellos, porque lo único que sabía hacer la gente era o sembrar, o tener ganados, o pescar. Eso es lo único que podía hacer la gente. Entonces ya en ese momento, cuando empezaron a comerciar, a hacer comercio, a vender, bueno, se destapó un comercio, una cosa increíble. Entonces muchos se liberaron de los señores feudales, porque ya no tenían que someterse a su tierra, de gente que tenía un país entero de ellos y todo el que vivía ahí tenía que pagarle a ellos. Entonces mucha gente se liberó de eso y empezó a buscar otra tierra. Y eso es parte del amanecer de la reforma. Exactamente.
Dale. Entonces vemos entonces el movimiento evangélico. Dentro de este movimiento, ya en el siglo XVI, el espíritu del evangélico brotó muy grandemente por Europa Central, con mucha fuerza. La Iglesia Católica ya no podía controlar todo lo que estaba pasando. El primer movimiento fue por Martín Lutero, que excedió por los excesos de vendedor que tenían ellos. Decidió formular proposiciones para hacer debate, esperando tener luz sobre lo que pasaba del abuso de la Iglesia Católica. O sea, Martín Lutero fue el que luchó para que cesara el abuso que tenía la Iglesia Católica en ese entonces. ¿Qué vendía la Iglesia Católica? ¿Qué te decía ahí? Bueno, ellos, para mi entender, la Iglesia Católica, lo que ellos tenían era como ese intercambio. Ellos tenían esa autoridad y sin embargo Lutero peleó porque era todo mentira. ¿Qué lo que ellos ofrecían. ¿Qué decían? O sea, que no era... Yo entendí dentro de esas mentiras la misma fe. Ahí hablaba de los 3 principios que se basaba eso mismo. Había tradición, que todo tenía que ser por obra, y aparte poner la salvación en manos de hombre, que esas eran las 3 cosas que se veían en ese entonces. No, pero hay algo que usted leyó, pero lo leyó mal o lo entendió mal. La Iglesia Católica empezó a vender indulgencias. La venta de indulgencia era vender el perdón, como si fuera un indulto pagado. Usted pecó, pague aquí y está perdonado. Eso era lo que estaba haciendo la Iglesia Católica. A esa parte yo no la entendí así, ¿no? Mire, lo dice ahí donde usted leyó, ahí arriba, mire, dice, el primer golpe del y lo movimiento... explica más adelante, cuando habla de los 3 principios, habla de esa parte, en el principio de sacerdocio universal del creyente. Ahí es que más habla de esa parte. El sacerdocio universal del creyente es otra cosa. Mire, el pago de la indulgencia es que la Iglesia Católica estaba cobrando, ya sea para construir la Basílica de San Pedro o todo eso. Estaba cobrando a los fieles para el perdón de los pecados. Entonces había una máxima que incluso cuando sonaba el dinero dentro de la alcancía, tu pecado dentro del cofre, tu pecado ha sido perdonado, bla, bla, bla. Básicamente, nosotros queremos que ustedes comprendan que Lutero escribió 95 razones, que son las 95 tesis, por las 95 cosas que la Iglesia Católica tenía en ese momento, malas, que él quería que la Iglesia cambie. La Iglesia no quería cambiarla porque le convenía. Entonces, como no la cambió, entonces ahí Lutero escribe las 95 tesis, explicando 95 razones malas a la luz de la Biblia que tiene la Iglesia Católica. Entonces... Se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me estás escuchando? Okay. Sí, se entiende perfectamente. Ok, 95 razones malas que tenía la Iglesia Católica, que esas son las 95 tesis, entre ellas esa, el pago de indulgencia, que era que los santos padres podían cobrarle a los fieles dinero para el perdón de los pecados para mandarlo a Roma, porque tenían una recoleta muy buena. Lutero protestó en contra de eso. Entonces esa protesta fue una reforma espiritual, cristiana, evangélica. Entonces era volver a la Biblia. La intención de Lutero era volver a la Biblia. Hubieron muchas otras reclamaciones, entre ellas el sacerdocio universal. ¿Quién sabe lo que es el sacerdocio universal? Todos somos sacerdotes. Ajá. ¿Qué implica eso? Que podemos llegar cuando el velo se rasgó en la muerte de Cristo, podemos todos tener acceso a la presencia del Padre, podemos orarle directamente sin necesidad de intermediarios. Okay. Podemos ir ante su trono en adoración directamente también. Es lindo, suena muy bonito, y para nosotros dentro del evangelio actual
es normal. Pero ahora póngase a pensar en una iglesia de la Edad Media, donde, como dijo Joven, la gente no siquiera ni sabía mucho ni leer, y un grupo de tipos que sabía leer, que le interpretaba la Biblia a su manera, y todos ellos querían que debían hacerlo a través de ellos. Le pedían perdón por los pecados a los padres, y les confesaban sus pecados, o sea, que era todo a través de ellos. Ellos se sentían que eran lo que podían enlazar a Dios con la gente. Entonces, el sacerdocio universal del creyente dice que cualquier creyente en cualquier lugar del mundo puede acercarse a Dios confiadamente y pedirle a Dios, cualquier persona, no un creyente, inclusive un impío malvado, que de corazón se acerque a Dios, Dios lo escucha y le perdona los pecados. Eso es una realidad. Entonces, eso significa sacerdocio universal, que ya usted no tiene que interceder por mí para perdonar mi pecado. Yo puedo pedir perdón por mi pecado yo mismo. Yo puedo llegar a la presencia de Dios. Muy bien. Entonces, dale con los principios evangélicos. Dentro de los principios tenemos la Biblia, que es la única regla de fe y conducta. Bueno, dentro de todo esto vemos una revelación, ¿verdad? Donde habla de una revelación segura que tenemos de Dios. Un poquito ya en resumen de esa parte. Dice que cualquier persona sea necesario para salvarse, algo de la Biblia que no se encuentra, puede ser la razón y la revelación. Yo dentro de mi resumen lo que puse fue que en esto, la veneración de los santos, la Iglesia Católica, ¿verdad?, ha agregado que a su doctrina y su práctica mucho puede ser lo que se encuentra es veneración a los santos, uso de imágenes, jerarquía, la dogma, a María, etcétera. Esto pone como tradición al hombre, ¿verdad?, en su tradición, dentro de su tradición, y no a Jesucristo como como algo de centro. Sabemos que como cristianos ponemos a Dios, a Jesucristo, ¿verdad?, al Padre, Hijo, Espíritu Santo en primero. Ellos no. Ellos ponen todas esas doctrinas y esa práctica. Esa fue la parte que vi, que no nos aferremos a tradición de hombres, sino a los mandamientos de Dios. Dentro tenemos la segunda, que es la justificación por la fe, una de las tradiciones más arraigadas de la Iglesia romana por medio de las obras. Aquí esta segunda nos habla sobre las obras, ¿verdad? Donde se ve que la persona va a ser salva por lo que hace, y si es enviado por la iglesia, pues mucho más. Más sin embargo, sabemos que por medio de la palabra, no solamente de fe, ¿verdad?, sino no solamente por obra, sino somos salvos por gracia, la gracia del Señor Jesús, y ser obedientes dentro de la ley. De tercero tenemos entonces lo que es el sacerdote universal del creyente, que era lo que estaba hablando ahorita, dentro de la parte de lo que es poner la salvación en mano de hombre y no, o en una organización, como decía Daniel, y no en la mano de Dios, dirigido para con nosotros. Está bien. Eso sostiene a la obediencia de Dios y la Biblia, como cristiano. Gracias. Número 4. Número 5 ahora. El hermano Nelson. Lo pusiste ya. Sí. Todavía que te hombre no ve. No creo que sea ahí porque se van tan lejos. Me echen para acá. Nelson. Buenas noches. Tiene que salir ella. No se oye, que ella tiene que salir. No, se oye bien. Dele, varón. Dígame. Dele, que usted se oye bien. ¿Me oigo bien? Claro. Perfecto. Pero quiere verse. Me está viendo ya. Capítulo 5. Herencia del metodismo. Nuestra herencia del metodismo. Esta se divide en 3 temas. Nuestra herencia del metodismo, las condiciones en Inglaterra en el siglo XVIII, el fundador del metodismo. Dice, la reforma del siglo XVI
no fue tan poderosa como en los países de Europa, porque tomó la forma de una revolución más política que religiosa. La Iglesia de Inglaterra se separó de Roma, pero continuó siendo la Iglesia del Estado. Fue casi 200 años después que tuvimos una reforma en la vida espiritual que tuvo lugar. Este avivamiento se debió en gran parte a los hermanos Wesley. El obispo L.R. Morton, en su libro titulado De edad en edad, es testimonio vivo, nos da una descripción de las condiciones de esa época y de las personas que cambiaron la vida espiritual del país. Las condiciones en Inglaterra del siglo XVIII, por W.H. Fisher, en su libro Wesley y su siglo, dice que el cristianismo bajó de los cielos ingleses, no estaba nunca ni antes ni después tan cerca del punto de la muerte. La corrupción del gobierno era muy, estamos en el punto 2 ya, la corrupción del gobierno era muy patente a todos los niveles. La mayoría de los políticos en el parlamento estaban tan borrachos que tenían que levantar las sesiones. Practicaban diversiones también muy crueles, llevando a la gente a la horca por cualquier trivialidades. Eso era su entretenimiento. Casi no había fidelidad en el matrimonio. Tanto es así que algunos historiadores decían que la mitad de los hijos nacidos en Londres eran bastardos. En esta época el obispo Burnet lamentaba que los candidatos al ministerio no sabían suficiente evangelio ni del catecismo para ser admitidos a la Santa Comunión. Los sacerdotes jóvenes se conocían por su libertinaje. La predicación en la iglesia era tan pobre que la gente se ausentaba o se dormía en las iglesias. Y no era que venían cansados de trabajo, sino por la pobre fuerza que tenía el evangelio. La teología aceptada en esta época era el deísmo, la cual decía que Dios en una edad remota hizo el mundo y el universo, lo echó a funcionar y entonces se alejó de todos para contemplarlo, pero jamás vuelve a ocuparse de ello. No creían que Cristo era el Hijo de Dios ni que vino a este mundo para salvarnos. Para ello el Nuevo Testamento no tenía valor espiritual, decían los deístas. La única revelación de Dios que aceptaba era la naturaleza. Ese punto no lo entendí muy bien, pastor, el de la naturaleza, pero después usted me explica. Según este sistema, Dios no tiene interés en el hombre ni en sus problemas. No hay revelación de Dios por medio de su Hijo, ni un Espíritu Santo en el corazón del hombre. El otro punto es el fundador del metodismo. No. Oiga, hermano Nelson. Dígame. Vamos a dejarlo ahí. Luego yo voy a explicar el otro punto. Bien. El otro punto es de la vida de Wesley. Sí, ese lo era un hombre que yo quisiera verlo hoy día para tirarme una foto con él. Vamos a Inglaterra a tirar una foto con la estatua de él. Ok, pastor. Allá vamos. Yo quiero tirarme una de esas. Miren, lo que pasa es que la revelación de Dios, hermano Nelson, según la teología, la primera forma y evidencia de la revelación de Dios es a través de la naturaleza. Entonces, el deísmo vivido en la iglesia de Inglaterra en ese momento nos plantea que ellos, la mayoría, creían en que, ok, Dios fue que creó todo, la naturaleza existe, todo está bien organizado por un Dios poderoso, eso lo creemos. Pero lo de que Cristo vino, eso está en duda. O sea, imagínense que la iglesia misma esté dudando eso. Eso es fuerte. Entonces, usted tiene que saber algo en este punto número 5. Lo que nos quiere decir es que la iglesia anglicana, que era la iglesia inglesa, o sea, ahí tenemos la iglesia alemana, tenemos la iglesia francesa, tenemos la iglesia española, todas las iglesias se fueron separando
de Roma en lo que era la Reforma Protestante, el capítulo anterior. Entonces se separaba el país completo. Entonces, en Inglaterra no se dio una reforma espiritual como la de, por ejemplo, la de Suiza, bueno, en todos esos países que se separaron de la Iglesia Católica, porque Calvino, Martín Lutero, toda esa gente tenían una idea bíblica y se separaron de esa realidad no cristiana que tenía la Iglesia Católica. Pero Inglaterra, que también pertenecía al catolicismo, se separó, pero no de manera espiritual. Ellos crearon su propia iglesia, la iglesia anglicana, pero simplemente porque el rey se quería divorciar y el papa no le otorgó el divorcio. Entonces dijo, ok, como estamos en tiempo de reforma protestante, yo también estoy reformado aquí, me separé de ustedes, se me cuidan. Entonces se separó, oiga qué reforma más espiritual. O sea, entonces terminaron siendo católicos, pero sin Roma. Entonces, peor todavía. Porque no tenía ni siquiera una regla mundial, sino una regla que lo que es el rey se le antojara. Y en ese contexto que nace Wesley. Por eso que se nos llama metodista a nosotros, por volver a la Biblia en ese tiempo. Eso fue lo que pasó. Pero eso está todo en el capítulo. Pero luego vamos a estudiar eso. Vamos al próximo capítulo. Ok. El próximo. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Seguimos con la hermana Marilyn. Claro, está bien. Arranca, Marilyn. Vamos al 6. Marilyn. ¿No está aquí? Ok, muy bien, Dios bendiga. ¿Y su cámara, cielo? Usted está transmitiendo por YouTube, lo siento. No, no estoy transmitiendo por YouTube. Pastor. No estoy transmitiendo por YouTube. ¿Seguro no está transmitiendo? No, si lo estamos transmitiendo muy bien. Lo estamos grabando y luego lo vamos a subir. Ok, muy bien. A mí me tocó lo que es nuestra herencia de las colonias. Coincidencialmente, ese crecimiento protestante coincidió, era el descubrimiento de América. En Inglaterra y Holanda emigraron a la parte norte de América por problemas políticos y religiosos que había en Inglaterra y decidieron emigrar con sus familias al Nuevo Mundo. Y España decidió conocer el Nuevo Mundo. Ya entendían que que la Tierra, ya sabemos la historia. Ellos no sabían que llegaban al Nuevo Mundo, pero coincidencialmente descubrieron. Entonces, España trajo a América Central, Suramérica, el Caribe, lo que fue el catolicismo. Yo difiero con el escritor, o no que difiero, pero no estoy... Por diferir con el escritor se le fue el internet. Twitter. Que tú veas que con el escritor no se puede diferir. Mira cómo se la llevó el escritor. Dios mío. Que con el escritor no se puede, yo le estoy diciendo, hermano. Es como, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que está, se la llevó. Sácala del aire. ¡Llévatelo, Cundo! ¿Mira cómo se la llevó? Marilyn, estás en mute, no te escuchas. Marilyn, quita el mute, el mute. El mute. Me gustaría... ya estoy aquí, bien. Me gustaría saber si el escritor está vivo, porque me gustaría enviarle una carta para decirle que está utilizando un término muy clasista y muy discriminatorio cuando se refiere a que los españoles, o sea, él está
la historia sabemos que es subjetiva de acuerdo a quien la dice o quien la cuenta. Y según lo que leo, él está contando de cómo los españoles percibieron el descubrimiento, no como los nativos percibieron el descubrimiento. Él dice que los españoles eran aventureros que se unieron a los salvajes que estaban aquí. Entonces, con lo que dice no estoy de acuerdo en esa parte, porque si eran nativos, debió decir que eran nativos, no salvajes. No, hermano. Y si decimos que fuera... No, hermano, lo que pasa es que así era que ellos veían los españoles su llegada aquí. Incluso creían los españoles, según podemos ver, es el mismo punto, Papa, es el punto. Pero, el escritor lo está describiendo de acuerdo a la perspectiva de los españoles, o sea, cómo los que vinieron vieron. Por eso dije que la historia se cuenta de acuerdo a mi perspectiva. Entonces, él lo dice lo que él le quiere decir española. No, hermana, lo que le quiere decir es, miren, que todos los países conquistados por los españoles están todos en olla. Bien, los países colonizados por los franceses, por los holandeses y por los americanos, incluso hasta los portugueses, están mejor que los países colonizados por los españoles. Primero trajeron lo peor. No, si lee el término, no. Hermana, no entiendo el punto, no. Hermana, el punto no es ese. Espérese, Él se refiere, hermana. ¡Ey, sierva! Espérese. Déjame terminar a mí, por favor. Él sí habla, o sea, él se refiere a que los españoles que... Voy a mutear, mire. Está muteada, hermana. No, me molestó el escritor. Pero espérese, hermana, para explicarle el punto, para ver si usted no termina molesta con el escritor. Denme un chance. Si usted me deja explicar, hermano. Mire, el escritor lo que quiere plantearnos es, de una manera clara, primero, los españoles ven eso así. Incluso el escritor no es dominicano. El escritor, bueno, el que hace la compilación de los 3 libros es el hermano Felipe Gilmore, y el hermano Felipe Gilmore está vive en Estados Unidos, y él está diciendo, mira, la colonización gringa fue diferente, la colonización francesa fue diferente, pero los españoles lo que estaban viendo era gente salvaje aquí, y ¿qué es lo que van a evangelizar si no creían que ni siquiera alma tenían? Ni alma tenían, o sea, para ellos un nativo era un perro, o peor, pero esa es la realidad de lo que creían los españoles. Y verdaderamente tenía que decirlo así, porque es nuestra herencia de la colonia americana. Por eso tú ves que olvida o obvia lo que pasó entre los colonizados por los españoles, se olvida de eso y va a las colonias reales. Gente que vinieron a vivir a América, no es lo mismo que el que viene a sacarle provecho a América. Eso es lo que te quiere decir. Porque los que vinieron a Norteamérica, especialmente a Canadá, a Estados Unidos, vinieron a vivir ahí. Los que vinieron a Latinoamérica, vinieron a sacar, robar y hacer de todo aquí. Ahora, continúa, hermano. Demutese primero. Ay, Dios mío. Demutese, sierva. Igual está hablando desde la perspectiva de los españoles. Y sí, los salvajes eran los españoles que vinieron a violar nuestras mujeres y a maltratarlas. Entonces, sí, ellos no vinieron con familias, eran hombres presos en su mayoría y que eran ladrones, eran perversos, y a qué vinieron a saquear y a hacer muchas barbaries. Entonces, ya en su segundo viaje, ellos vinieron con familias, pero realmente ellos forzaban
a los nativos a que obligarlos a que se convirtieran al catolicismo. Yo le doy gracias a Dios que no nací en esa época, o que no estaba en esa época, porque iba a odiar a ese Dios. Me obligaban y me forzaban y recibía tantos maltratos. O sea, pidió a Dios que como Dios es vivo y todo amor, se le mostrara a ellos en su manera de cómo Él era realmente. ¿Y tú no pensabas que te iban a hacer del lado de los españoles? Entonces, ¿perdón? ¿Usted no ha pensado que ustedes iban a hacer del lado de los españoles? ¿Que iba a qué? No lo entiendo. A nacer del lado de los españoles. ¿Qué iban a hacer? Mi descendencia es aborigen, taína, africana y española. No puedo negarla. Pero nuestras descendencias preferían por eso ¿Qué por ciento por eso taíno? ¿Perdón? ¿Usted sabe qué por ciento de taíno usted tiene? No lo escucho. Que si usted sabe qué porcentaje taíno usted tiene. 1.00%. No, los españoles exterminaron completamente la especie. Cuando usted dice, pero cuando usted dice, vinieron a matar y a violar a nuestras mujeres, piénselo de la siguiente manera. Usted, soy residuo de esos tipos que mataron a toda la gente que estaba aquí, porque yo no quedo de eso. Usted es española, hermana, ligar con africanos. Y no somos 100% españoles, no somos eso. Por eso tenemos nuestra herencia latinoamericana. Tenemos el machismo, la infidelidad de los hombres, eso lo heredamos de ellos, y heredamos que nuestras mujeres latinas sean madres solteras y sean más ellas las que se preocupan por los hijos que los hombres. Eso lo heredamos de esa historia atrás, porque las mujeres preferían tener hijos con el amo porque eso evitaba que se lo llevaran y perdiera a su hijo. Es una de las consecuencias de esa colonización. Pero continuamos con el tema. Seguimos. Como hablamos anteriormente, el catolicismo entonces se dividió, América se dividió en dos partes. El protestantismo por el lado de Norteamérica, por Holanda y por Inglaterra. Y el catolicismo por México, Portugal, ¿no me escucha? México, Portugal y todo lo que es Norteamérica, Sur y Centroamérica. Y en el movimiento en Norteamérica, las personas que llegaron de Inglaterra básicamente eran puritanos y estaban... ¿Qué usted dice, pastor? Porque yo no lo oigo. Perdón. Entonces, ellos pastor, usted me está desconcentrando. No, lo voy a quitar. No, lo que pasa es que me estoy riendo de usted cuando dijo que vinieron a violar a otras mujeres. Y yo dije, ella vino con los violadores. Claro, profesor, eso. Ay, Dios mío. Uno como latinoamericanos es una historia que a uno le ha tocado, le tocó, o sea, es historia nuestra realmente, es nuestra historia y debemos conocer esas partes, porque en mi consideración muy personal yo pienso que los españoles debieron pedir disculpas y perdón a todo el pueblo latinoamericano por las barbaries que se cometieron hace más de 500 años. Sí, hermana, pero recuerde que nosotros aquí en República Dominicana heredamos lo peor de lo peor de lo peor de todo. Porque, por ejemplo, mire, lamentablemente, porque fueron los primeros, como los primeros, aquí llegó los peores. De todos los nativos que existían, a nosotros nos tocaron los taínos, que eran los más vagos de toditos. Los mayas hicieron calendario, los aztecas descubrieron herramientas. Y estos tipos lo único que hacían era bohíos y canelles.
para estar durmiendo de día y, Eran y personas, durmiendo de noche. Durmiendo de día y durmiendo de eran noche. personas muy Y después, simples. los españoles Eran que llegan personas muy aquí, los españoles que llegan aquí son los ladrones, el retrojo de lo peor. Y después traen los africanos que nunca quisieron vivir aquí. O sea, hermana, aquí no, lo que quedó aquí no es bueno. Pero siga con el tema. Eran personas muy pacíficas. Todo tiene su tiempo de evolución, pastor. Entonces, en Estados Unidos y Canadá fue donde más el protestantismo surgió y se hicieron movimientos. Inclusive ellos entendieron que había un grupo que estaba de acuerdo que el gobierno y la religión debían estar juntas, o sea, lo mismo. Pero una parte decía que debía estar separadas. Lo político debía estar aparte y lo espiritual debía ser completamente aparte, no unificado, porque ya ellos venían de un problema político religioso en Inglaterra y querían cambiar eso. Y eso conllevó consigo la revolución en Norteamérica, donde John Wesley envió una persona para que entendió, porque John Wesley no quería separarse de los anglicanos. Ellos trabajaban juntos en Inglaterra, pero entendió que debían separarse. Y ellos lograron la independencia de Inglaterra y a su vez la independencia de la religión y lo político completamente aparte. Aunque cuando ellos llegaron, sí habían lugares donde ellos exigían que los que vivían ahí debían ser de esa religión y que sí debían estar unidos la política y la religión. Entonces, con la revolución entendieron que sí. Entonces, los pastores anglicanos que estaban en América eran pagados por Inglaterra. Y entonces hubo un problema ahí porque los allá pensaban que eran espías y entonces tenían problemas de espionaje y no sé qué, y tuvieron muchos migrar nuevamente a Inglaterra por los problemas que se le presentaron en América. Eso hubo un pequeño conflicto ahí con eso, pero surgió un despertar, déjame ver, el gran despertamiento en América, que lo impulsaron Jonathan Edwards y luego le dio más afianzaje George Wiltenfeld. El periodo duró poco tiempo, desde 1740 a 1741. En este movimiento se hacían actividades campestres, el llamamiento a que las personas pudieran a la conversión, a la insistencia a una conversión radical e instantánea. Y se hacían, o sea, era un revuelo donde hablaban, donde la gente se caía, era muy, o sea, había un movimiento muy fuerte y fue, eso hizo un auge y un crecimiento del protestantismo en América, y aunque duró muy poco tiempo, pero tuvo sus frutos. Y el escritor dice que si John Wesley lo que le faltó al despertar en América fue la disciplina y la administración de John Wesley. Si él hubiera estado, tal vez hubiera sido mucho mayor, los frutos se hubieran visto. Y entonces, en conclusión, lo que vemos es que en América heredamos el protestantismo, o sea, es mitad protestante, mitad católica. También heredamos que se separó la iglesia del gobierno y bueno, hasta ahí llego, profe. Bien, mire, nuestra iglesia... ¿Alguna pregunta? No, hasta ahí también. Mire, nuestra iglesia organizada es porque Juan Wesley la organizó. O sea, el principio de organización de iglesia. El gran despertamiento
el gran despertamiento, fue un avivamiento metodista en América a través de Jonathan Edwards y George Whitefield. El objetivo de ellos era predicar, y la predicación de ellos era tan elocuente que mucha gente venía a Cristo. Se cambió el paradigma del llamado. Ese llamado que nosotros aplicamos ahora cuando desde el púlpito, después de un mensaje, decimos, ven, arrepiéntete, ven a Cristo. Eso no lo tenía la iglesia de Inglaterra, ni ninguna iglesia, porque la iglesia católica tampoco la tenía. O sea, eso lo inventamos nosotros, aunque ya todo el mundo lo hace. No sé si usted está entendiendo. El culto, el llamado del culto, no existía así como el que hacemos ahora. ¿Entiendes? La gente podía agregarse a la iglesia, decir yo me arrepentí, pero ese llamado y que ven, pasa aquí, recíbelo y orar por él en el momento y hacerlo de una vez, eso pasó ahí en el gran despertamiento en América y lo heredamos para siempre y por eso nosotros somos así. Ahora bien, le hizo falta la organización de Wesley, el grupo de clase, los grupos, las células y los grupos de enseñanza, porque lo que muy rápido sube, si no se organiza, muy rápido baja. Eso fue lo que le pasó a Whitefield, que era un gran predicador elocuente, pero no era un organizador de la iglesia. Wesley sí. Por eso en Inglaterra perduró y todavía tenemos metodismo hasta el día de hoy. Sin embargo, otros movimientos que no tenían organización de los nuevos creyentes se perdieron porque el catolicismo en sí por así, eso es lo que hace. Todo el mundo católico, pues todo el mundo no es nada. Entonces, por eso te está haciendo la separación de lo que heredamos nosotros de las colonias americanas, las colonias inglesas en América. Nosotros heredamos eso. Incluso el metodismo es una religión de Inglaterra que surgió como un avivamiento del anglicanismo, el cual no pudo retenernos porque no quería arrepentirse. Ellos quisieron seguir anglicano. Cuando tú dijiste que había una guerra entre Estados Unidos y la independencia y Inglaterra, entonces los ministros que eran pagados por Inglaterra ya no siguieron siendo pagados. Por eso cuando estaban aquí, debían irse a Inglaterra porque aquí lo veían como chivato, pero Inglaterra lo veía como traidores. Entonces mejor se devolvieron para allá. Por eso surgen una serie de nuevos ministros y una pequeña desorganización en la iglesia, pero un avivamiento al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que heredamos nosotros de las colonias americanas. Heredamos esa forma de hacer. También, perdón, pastor, también la iglesia metodista en ese movimiento fue la mejor beneficiada, o sea, porque fue la que se afianzó como iglesia como tal en América, o sea, como que nos independizamos y o sea, para nosotros los metodistas fue mucho mejor esa revolución. A nosotros nos benefició muchísimo. Creemos en el principio de separación de la iglesia y del Estado, que cada quien debe ir por su lado. Nosotros no creemos en un Estado que domine la iglesia, ni una iglesia que domine el Estado, independientemente de que tengamos políticos cristianos y cristianos políticos. Independientemente de eso, creemos siempre en el principio de separación de la iglesia y el Estado, para evitar que luego surja otro gobernante que no sea cristiano y quiera gobernar la iglesia a su manera. Eso es lo que queremos evitar. Claro, como pasa, por ejemplo, en Cuba, que hasta el día de hoy es el país donde hay o sea, más personas que no creen en Cristo por su condición política. Pero volviendo al punto, fíjese, todos los países que fueron colonizados por España son pobres. Todos los países que fueron colonizados por España tienen la religión más deprimente. La católica, como religión mire México como está, deprimente totalmente. Cuando uno va a México, uno se da cuenta el desorden espiritual que hay en México. Yo fui a México y yo dije, wow, pero aquí hay que predicar mucho, señores. Aquí adoran hasta el palo. O sea, es por el maltrato que usaron ellos, porque ¿cómo tú vas a obligar a una persona a que crea en Jesús? O sea, mira, no se puede, o sea, bíblicamente no, está confundida ahí. Esa parte no te la acepto. Mira por qué. No fue el maltrato realmente, porque es que son ellos que se quedaron aquí adorando sus disparates, ¿entiendes? Son ellos, o sea, el español que se quedó aquí, mira, hay un libro de Santillana que se llama Filosofía del Pensamiento Dominicano, que deberías
leerlo. Yo lo tengo, pero debería leerlo. Encontrarás cómo evolucionó el pensamiento de la gente que se quedó aquí. Primero pensaban como españoles y luego los mismos españoles, los nacidos aquí, los criollos, que no son taínos, que somos tú y yo, expulsaron a los mismos... No, tú no me estás entendiendo. Estoy hablando a nivel del pensamiento. Que el mulato es a nivel de raza. Estoy hablando de pensamiento, ideas. Bien. El pensamiento criollo fue un grupo de descendientes de españoles que ya no se consideraban españoles ellos mismos y decidieron expulsar a los españoles de aquí, de todos los países de América, de la Gran Colombia, de todos los países de América, y empezaron a independizarse de España. ¿Quiénes? Los españoles nacidos aquí, independizándose de España y acusando a los españoles de que maltrataron a los indígenas y lo mataron. Pero quienes terminan enseñándote a ti y a mí que los españoles maltrataron a los taínos son los españoles que están aquí criados. Eso es lo que te estoy tratando de decir ahorita. Que somos nosotros. Sí, eso yo lo entiendo perfecto. Somos nosotros mismos, los hijos de los violadores, que estamos diciendo, esos violadores se vayan de aquí, y lo expulsamos y nos quedamos con las tierras de ellos, porque ellos fue que la colonizaron. Entonces, ¿se quedó quiénes? Los que estaban aquí, los pensadores de aquí. Y eso es lo que nosotros llamamos historia del pensamiento dominicano, el criollismo y el antillanismo, ¿bien? Que son dos pensamientos de, como quien dice, ya no tenemos que seguir mandando cosas para allá. Lo que producimos es de nosotros aquí, y esa gente que se vayan para allá. Y ahí empezaron las guerras de las independencias de todos los países de América. Pero fíjate, quienes se independizan de América son los hijos de los españoles que están aquí. Y empiezan a criticarlo a ellos. Y en vez de enseñar una historia diferente, como quien dice, señores, nuestros padres mataron a los taínos, no quedó taíno aquí. No, empezaron a enseñarnos que mataron a los indígenas. Hermano, nos enseñaron una historia antagónica y malvada, donde hay un malvado para allá, y nos hicieron creer eso porque ellos querían quedarse con todo aquí, y son ellos, tú y yo, nos quedamos con todo aquí. Ni tenemos taínos, ni tenemos españoles, y ese grupo que se quedó aquí son los que tienen todo. Eso es. Esa es la realidad. Y eso es lo que nosotros llamamos en filosofía el pensamiento antillano y el pensamiento criollo en filosofía. Pero está bien, esta clase de teología, no de filosofía. Y solamente te digo eso para que le baje algo a la intensidad en relación a que nos violaron las indígenas. Ellos violaron las indígenas que viven aquí, pero no. ¿Pero quiénes? No somos nosotros. Pero nosotros no somos los indígenas tampoco. O sea, hace 1492 años atrás, hace 528 años. Sí, no somos ni nosotros, ni son ellos. O sea, ni fueran... Bueno, en fin. Lo que quiero decir es esto. Le damos gracias a Dios porque nos llegó un evangelio de las colonias americanas. Recuerda que el metodismo llegó aquí desde Nueva York. De ahí fue que llegó. Porque no está en mi parte, no está, pero de ahí fue que llegó realmente. Pero debemos darle gracias a los ingleses que colonizaron a América, que lograron sacar, incluso formar su propia identidad cristiana a través del metodismo, y no ese catolicismo férreo, malvado, que nosotros heredamos en todos los países colonizados por España. Eso fue terrible, eso es terrible todavía. No hay que ir todavía en la parte del Cibao es muy fuerte eso. Sí, claro, pero y un poco en el catolicismo arraigado aquí. Miren, hermanos, hemos terminado por el tiempo. Pensé que iba a ser más rápido, pero hay algunos que no tienen todo el dominio necesario en el tema, por eso interviene fuerte. Otros dominan muy bien, a lo que ataqué mucho, como al primer expositor, le di durísimo, pero me la batió todita. Que Dios te bendiga. Sí, que Dios bendiga mucho. Plinio me la devolvió toda. Bueno, nada más le faltó un ching ahí los dos árboles, pero después todita le fue bien. Entonces, yo tengo una idea, porque verdaderamente hay algunos temas que yo quiero que todo el mundo lea su libro. Yo quiero que todo el mundo estudie su libro y todo el mundo aprenda su libro. A lo que le hice correcciones en las exposiciones hoy, deberían dar un repaso, checar bien a su material.
Y recuerden que no precisamente quiero una lectura aquí. Yo quiero que me digan, por ejemplo, más o menos lo que aprendieron, lo que pueden dominar. Entendí esto y esto, y lo aclaramos. Prefiero que me digan lo que aclararon. Bien. Y también pueden hacer preguntas en otros temas. No hay problema, siempre lo dije desde el principio. Por eso cuando ustedes tocan otro tema, como la hermana Marlene, que tocó el pensamiento dominicano, y su deseo nativo, una mujer que no tiene nada de ahí. Mire esa cara y ese cuerpo. ¿Usted cree que eso es taíno? Eso no tiene ni 0.00000 nada de taíno. Esa le quedó como un 20% de mulata y todo lo otro española. Ella es de los violadores principales de ella. Y que nos violaron a otra mujer y miren la cara. Abusadora. Ay, Dios mío, Tú eres de ellos. Y eso por el lado de los taínos. Los taínos te ven y te clavan una lanza. ¿Ves? Bien, hermanos. Lamentablemente los taínos... Es mi cultura, padre. Los taínos eran lo peor de lo peor de lo peor de lo indígena del momento, señores. Eran vagos, señores. Eran vagos de gente que dormían de día y dormían de noche. De día en bohíos y canelles. De día en canelles y de noche en bohíos. Y inventaron una hamaca para cuando sembraban 2 yucas, duraban 2 horas acotados. Dígame usted. Y bailaban el día entero y jugaban pelota y se fumaban una hierba. O sea, esos tipos estaban en el jardín del Edén, estaban ellos todavía. Cuando llegaron estos españoles, lo barrieron rápido. Desde que lo pusieron a trabajar un chin, se morían todos. Dígame usted, ¿no? Tuvieron que traer unos morenos de para allá de África que trabajaran aquí. No se lleve de eso, hermana, que estos taínos no servían para aquí. Ellos estaban bien, sí, tranquilos, en el país de la maravilla, disfrutando de todo lo que había aquí, de esa naturaleza. Muy bien. Estos tipos estaban. Olvídese de eso, hermana. Ahora, si a nosotros no hubiese colonizado Inglaterra, nosotros fuéramos una potencia aquí. Eso lo digo yo. Porque fue España que vino. Y no toda España. Lo peor de España. Y tú sabes algo también. Políticamente todavía España tenía el feudalismo. Todas las otras naciones habían salido del feudalismo. O sea, quien nos colonizó a nosotros fueron los peores en política, los peores en educación, los peores en religión. Tenían lo peor. Y entonces ellos son los peores de Europa. Y nos traen aquí entonces lo peor que ellos tienen. Los ladrones, los presos. Imagínese usted, lo peor de lo peor de lo siempre es lo peor. O sea, que el dominicano salga bueno es porque Cristo tocó su corazón, ¿no? Después no hay nada que buscar. Bien, pero gracias a Dios por Cristo y quitarnos nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer, hermano, con las demás exposiciones? Yo tengo otra propuesta. Como la semana que viene es la clase oficial, vamos a seguir ahí mismo en las exposiciones con los demás. Y si no terminamos, aunque le voy a poner un tiempo determinado, sí, le voy a poner un tiempo determinado. Pues yo sé que cada una de esas lecciones podría agotar una exposición normal de una clase, pero son resúmenes propiamente que debemos hacer. Bien. Entonces, nada, la semana que viene, después que terminemos la clase, el tiempo de la clase, vamos a ver qué nos queda y dependiendo de lo que nos queda, podríamos dar otra clase. Podríamos, ¿bien? O sea, hay mucha probabilidad. Así que todo lo que se quedaron pendientes, se quedan pendientes. ¿Bien? Al final, queridos hermanos, va a haber un trabajo práctico. ¿Bien? Las exposiciones y el trabajo práctico. O sea, y el manual lleno. Eso es lo único que necesita usted. Exposiciones, manual lleno y trabajo práctico. El trabajo práctico es un resumen. Usted me va a decir en 10 páginas el resumen del libro. ¿Entendieron? Si algunos quieren tomar 15 o lo que sea, pero el mínimo es 10. ¿Bien? ¿Entendido? O sea, yo quiero 10 páginas. Ya. Si usted me hace 500, yo la leo. Pero si usted me hace 10, está bien. El que haga 10 buenas le vale como al que haga 500.
Así que no se preocupe por mucho y no me allante. Con 10 yo tengo. Bien. ¿Estamos bien ahí? Como el trabajo es un resumen de 10 páginas, usted tiene que hacer una página de su punto de vista. Aunque usted me detalle lo que usted vio o lo copie como lo dice ahí, entonces hay una de las páginas que es su punto de vista. Yo aprendí esto, mis palabras. Una página de tus palabras. Bien. Está muy chévere. Así que, hermanos, ha sido un placer tener a ustedes. Dios bendiga en gran manera. Para mí es un placer estudiar la Biblia con ustedes. Mire, y déjenme ver, ¿dónde está Joenny? No la veo. Ah. ¿Y dónde está la hija de Joenny? Que esa yo no la he visto nunca aquí. Ay, Jesús. ¿Qué capítulo le toca a ella? El 8. El 8 es. Ah, ok. Nos vemos. ¿Cómo se llama la hija de Joenny? Porque no todo el mundo tocó capítulo. Joenny. Ya, ay, es que estaba apagado el micrófono, perdón. ¿Cómo se llama la hija? Yamilet. Ah, Yamilet, sí. Bueno, el primer nombre es Joanny, pero me dicen Yamilet. ¿Qué dicen? Yo espero que te Mi inscrito. otro nombre es Yamilet y me gusta más Yamilet. Yo espero que te haya inscrito con el nombre como va bien. Sí. Tú tienes capítulo, ¿verdad? Sí, el 8. Hola, Hockey, ¿quién es que falta por capítulo? Yo no tengo. Yo falta por capítulo. Sí, faltan. Pues vamos a ponérselo ahora. No. De la unidad 2. ¿Está bien? Me avisan por el chat los capítulos y No, las mira, personas. pónmele también la mitad del hermano, que era muy larga, la del hermano Nelson. Donde se quedó el hermano Nelson. Pónselo a alguien. Hey, hermano. Que era muy largo, Nelson. Para ti. Está bien. El hermano Nelson le tocó. ¿Qué número era el capítulo de El Nelson? 5. El 5. Herencia del metodismo. Sí, entonces, el capítulo 5, desde el fundador, pásaselo a otro ahí. Hulda, tómalo en cuenta ahí. ¿Quiénes faltan entonces? Levanten la mano que faltan. ¿Quiénes levantaron la mano? ¿De dónde el 4? Ya para acá. Levanten la mano lo que faltan. Angélica Figueroa. Levantó la mano. Y levantó la mano Margarita Henry Barrot. Y levantó la mano Manuel Almanzar. No entendí eso. No, Manuel no va. Ese es mío personal. Solamente 2 participantes levantaron la mano, que son mi hermana Barrot Yo también, pastor, es que no encuentro. y Angélica. Tengo Angélica, Elizabeth, Tengo mi tema. bien, entonces se lo piden a Hulda. Bien. Solo 3 Una personas. parte que habla del feudalismo, pero que no era mucho. Pues oremos. Vamos a pedirle a la hermana Marlene que nos pide oración. Marlene, ¿de qué iglesia tú eres? De la cesta de la romana, Isidro Mejía, me pasa. Mira, Isidro Mejía está de acuerdo con todo lo que yo digo. Yo fui su profesor del seminario. No, si usted no está en algo, él no le va a decir que está de acuerdo si usted difiere con algo. Pero por eso mismo, como todo estuvo de acuerdo, él estuvo de acuerdo con todo. Pregúntale. La directora creo que no quiere. Pero yo creo que las clases son buenas para eso. Porque así se construyen los conocimientos. Vamos a orar entonces, hermanos.
Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias porque nos permites poder tomar este diplomado. Gracias por todas las personas que aún están aquí, por las que no se conectaron, Señor Jesús. Ayuda a que la próxima clase pueda haber internet, luz, para que los hermanos puedan conectarse. Síguenos ayudando, síguenos dando sabiduría y entendimiento para entender tu palabra y tus propósitos y para entender, Señor Jesús, y aprender de los fundamentos de nuestra iglesia, Señor Jesús, para poder darlos de conocimiento a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos y para nosotros mismos, Señor, que esa herencia, Señor, permanezca en nuestro corazón como agradecimiento por lo que tú has hecho por todos nosotros y por esos antepasados nuestros que se esforzaron para que hoy nosotros podamos tener la verdad tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bendiciones. Bye. Bendiciones.